Ser podcast. Natalie Poza y Pablo Derqui, gracias por atendernos en la hora extra. A vosotros. Gracias a ti, un placer. Interpretáis a Blanche Dubois y a Stanley Kowalski en un tranvía llamado Deseo, una versión de David Serrano. Diferente quizá a la película que hemos visto de Elia Kazan, ahora me lo contáis, pero son dos personajes míticos que en la retina de muchos espectadores todavía, cada vez menos quizá, pero muchos todavía, pues están ahí Vivien Leigh y Marlon Brando. No sé si esto ha sido un reto añadido para vosotros, el alejaros de esa imagen de esos dos grandes actores. Bueno, nosotros... La idea de hacer esta función parte del deseo de hacer el texto, de abordar el libreto original. A mí me fascina esta obra, como todo Tennessee Williams. Me conmueve profundamente y me apetecía mucho entrar en el texto que él había escrito y en un encuentro casual con David me preguntó ¿qué te apetecería hacer? Le propuse el tranvía pensando, bueno, tantas ideas se quedarán en un cajón, y a la semana lo tenía medio levantado, ¿no? Y nuestra propuesta es ser lo más fieles posibles a ese libreto. ¿Qué pasa? Que al hacerlo, no estoy hablando de la peli porque no nos hemos estado ocupando de la película, evidentemente para mí siempre será una inspiración y sigue siendo una de mis películas favoritas, si no la más. Y también me encanta la de Jessica Lange, es decir, que todos esos trabajos están ahí precisamente para nutrirnos y para volver a ellos, ¿no? Porque son excelentes y maravillosos, pero nos ocupamos de lo que nos teníamos que ocupar, que es de traducir este texto, y evidentemente desde el año en el que estamos, los actores que somos, con la experiencia vital que tenemos en el mundo en el que vivimos, en España, y diciendo un texto que al ponerlo en pie y al moverlo y al integrarlo en todo nuestro ser, pues va sacando otra visión. Es inevitable, ¿no? Te pasa diciendo el texto, ¿no? Que te resuenan cosas de lo que te rodea, del mundo que te rodea. Yo conocí esta obra con 20 y pico años en la escuela y evidentemente ni por asomo la hubiera abordado como la abordo ahora con 53 años, y lo que me ha pasado en la vida y como actriz también, pero sobre todo como mujer. Entonces yo creo que todo eso está servido en la versión, ¿no? La hacemos los actores que la hacemos en el año 2025 y creo que todo va a estar impregnada de otra realidad, y eso es lo maravilloso del teatro, ¿no? Que pues se pueden revisar los clásicos, pero se van llenando de todo lo que el paso del tiempo y la contradicción del ser humano va aportando, porque lo que sí que es inamovible es que los mismos asuntos y el material del que hablamos sigue siendo el mismo. Nos sigue doliendo la ausencia de compasión, seguimos discutiendo por la violencia de género, de dónde viene, por qué esa herida, de dónde le viene a Stanley, qué pasa con el deseo, qué significa realmente el deseo, por qué Blanche confunde el amor con la desgracia, que es algo que yo con 20 tampoco hubiera entendido y ahora lo entiendo muy bien. Todos los asuntos están servidos, pero desde donde nosotros estamos ahora, ¿no? Y como dice Natalie, bueno, como preguntabas antes, también no es que nos hayamos alejado de la película. Es que tampoco no hemos pretendido hacerla, sino que nos hemos centrado en el libreto original, como decía Natalie, que es lo que escribió primero Tennessee Williams. Antes de que se hiciera la película. La obra se estrenó en el 47 en Broadway. Y luego se hizo la película en el 51. Y en la obra original no está la mano de la censura, que luego hizo estragos en el texto, y es lo que se trasladó después a la pantalla, que se edulcora muchas cosas, algunas se pasan por encima, el final se retocó para que no fuese tan crudo. Entonces nosotros no hemos cambiado nada, simplemente hemos hecho el texto que se estrenó en el teatro. Sí, yo lo que me refería es que aquella obra, quien la viese, la vio, pero hoy un espectador lo único que puede ver de aquella época es la película, que es lo que se mantiene a lo largo del tiempo, ¿no? Y son muchos asuntos, sí, por los que os quiero también preguntar, pero era la pregunta si a la hora de afrontar a un personaje que es tan conocido para muchos espectadores, o que pueden tener la referencia, porque esta película se puede ver hoy en Filming o en YouTube, si conviene no revisitar
esas grandes interpretaciones para no caer a lo mejor en una imitación de lo que hicieron. Hombre, yo por descontado, sí. Siempre está bien ver cosas para encontrar inputs y ideas y tal. En mi opinión, estoy hablando de mi opinión. Pero yo creo que el mejor es centrarse, o sea, que un texto tan bueno y ha perdurado, si ha perdurado así es por algo, tiene muchos asideros a los que cada uno se puede agarrar para construir el personaje. Y ese personaje, como todos los que escribía Williams, que es un maestro, era un poeta del alma humana, como decían, es muy, muy sugerente y lo puedes hacer de muchas maneras. Entonces lo interesante, y vivir eso, que lo haya interpretado, que lo haya lanzado al mundo de los iconos, Marlon Brando cuando lo hizo, bueno, es una circunstancia que eso está bien o no sé. Lo guay es hacerlo propio. Y que las nuevas generaciones que no conocen el tranvía, por ejemplo, digan, ¿y de qué va esto? Y está tan bien escrito que es fácil traerlo a nosotros. Y lo estamos haciendo cada día y tenemos muchas ganas de hacerlo ahora en Madrid también. Tú estás acostumbrado a hacer personajes complejos. Aquí interpretas a un hombre alcohólico, a un hombre violento, un hombre rudo, un hombre machista. Tú eres una mujer frágil o con una aparente fragilidad, tanto en su estado mental como físico. Es una versión que es un grito de dolor, decía Arthur Miller, y también insiste en ello Serrano. No sé si esto es un viaje emocional para vosotros y si también lo es para el espectador. Fíjate que lo que has dicho rudo, alcohólico, maltratador, que es un poco una definición del hombre de los años 40, o 30, o 50, o 60. O sea, estoy siendo muy genérico, pero la masculinidad estaba entendida un poco de esa manera. O sea, viéndolo con perspectiva, el hombre era un poco así. Entonces, tenía que actuar de esa manera. Y es un personaje que tiene muchos claroscuros. A mí lo que me gusta, como todos los personajes, es buscarle las motivaciones, lógicamente, y buscarle las grietas. Las grietas te hacen ver la luz, ¿no? Eso también lo dice, ¿no?, en el texto, ¿no? Una roca, una grieta en la roca del mundo. Donde poder esconderse. Donde poder esconderse. Pues buscarle las grietas al personaje es interesante. En el caso de Stanley, sí es cierto que es rudo, es una persona con pocas luces, no tiene estudios, un hombre hecho a sí mismo, exmilitar también, trabaja en una fábrica, hijo de inmigrantes polacos, en el momento de expansión del capitalismo después de la Segunda Guerra Mundial, un hombre hecho a sí mismo. Bueno, y se encuentra con su cuñada, que de pronto es lo contrario, profesora de literatura, que viene de un mundo en el que vivía en una casa con sus padres terratenientes, servicio, en el sur de Estados Unidos, una época que ha desaparecido, y este tipo de personas se encuentra con el paradigma del capitalismo, que no acepta la fragilidad, no la sabe leer, porque no funciona en la nueva frase del mundo, no juega. Entonces la tiene que aniquilar, son antagónicos. Y ella, cuando le ve también, pues por su manera de ser, también juega con él de alguna manera. Y él lo que se siente es a veces herido. Quiero pensar que tiene un gran sentimiento de inferioridad en ese sentido, por sus pocos estudios, porque se ha hecho a sí mismo, porque teme perder lo que tiene, y la presencia de su cuñada a veces le hace sentir menos, y ante ese peligro sale la violencia. No es porque sea un psicópata, ni un loco, ni tal, porque se siente herido y amenazado. Tú representas la muerte de la poesía y de la compasión. Hablaba Pablo de una generalización de la masculinidad y pensé que iba a decir de una generalización de las décadas, porque claro, hoy volvemos a ver a Estados Unidos y otras partes del mundo gobernados por esos hombres blancos, capitalistas, violentos, con más o menos estudios, pero que tienen miedo a perder determinados privilegios, ¿no? Sí, por eso creo que es muy interesante recuperar a los clásicos. Yo creo que Tennessee Williams elige, porque él mismo se veía en esos dos polos, tanto en la violencia de Kowalski como en la fragilidad de Blanche, y decide
llevar su obra hacia, de hecho barajó muchos títulos, pero se queda con ese tranvía llamado Deseo y decide acabar trágicamente con el ser más frágil. Y yo creo que es una apuesta visionaria que retrata al ser humano en su esencia, y es que aquí la fragilidad no sobrevive mientras no cambiemos en esencia, ¿no? Mientras no comprendamos a los seres delicados, seguiremos aniquilándolos al servicio de no sé qué objetivo de la especie que de momento está siendo un absoluto desastre. Por eso me parece hermoso recuperar siempre este tipo de textos donde se vuelve a revisar la ausencia de compasión, la ausencia de empatía y la indefensión y la desdicha, ¿no?, que siguen sin voz. Entonces es un personaje lleno de complejidad. Blanche no es solamente un ser muy frágil que se rompe como el cristal, afortunadamente. Es una mujer muy compleja y que puede resultar terriblemente invasiva. El victimismo está servido en ella. Lo interesante es vernos en esa complejidad, vernos en todos ellos y decir, joder, si solamente se reconocieran los unos a los otros, no acabaría esto tan mal, porque todos tenemos fragilidad. Kowalski es esencialmente un hombre vulnerable que no reconoce su propia vulnerabilidad, víctima también de un sistema que te lo pone muy difícil. Blanche quizás con tantos estudios podría haber intentado responsabilizarse más de su propia condición, y también es tremendamente autodestructiva. Lo maravilloso del texto, que si lo escuchas, si ves cómo hablan los unos de los otros, si estás atento a todo lo que se cuenta, entiendes que vienen de lugares que se lo ponen, que hacen que estén en ese momento. Cuando encontramos a Blanche está en el momento, quizás esos momentos en la vida en los que si alguien te da la mano sales adelante, pero si no tienes suerte y nadie te da la mano, estás acabado. Ahí podemos caer todos, y yo creo que eso lo plantea la obra también, ¿no? Es decir, cuidado que tú también puedes ser Blanche. Sal a la calle y mira cuánta gente hay tirada en la calle, no necesariamente porque sean drogadictos o delincuentes, sino porque no encuentran su lugar en el mundo. Todos podemos acabar así. Ya lo decía Kate Blanchett cuando hizo esta obra, ¿no? Dijo, siempre que me acuerdo de cuando hice El tranvía, pienso, qué suerte he tenido de no acabar sola en un banco hablando a desconocidos, claramente desamparada y sin futuro. Es que ese final no está tan lejos de nadie. Yo creo que todos nos agarramos a ser un Kowalski de la vida y aquí hay que sobrevivir como se pueda, pero ella nos pone delante, se pone en el centro de la obra a un ser muy fracturado que reivindica la fantasía como lo único con lo que se puede sobrevivir, ¿no? Hay mucha intimidad en la obra. Hay muchas situaciones muy reconocibles no dejan de estar en un espacio además muy claustrofóbico, ¿no? No hay puertas entre las habitaciones. Blanche se siente muy atrapada porque entre el dormitorio y el salón solo les separan unas cortinas. Tienen que cohabitar en un espacio que cada vez parece más que les atrapa cada vez más, ¿no? Y eso hace que te pueda dar hasta pudor mirar, ¿no? Como si nos metiéramos en casa de cualquiera. O sea, no nos apetece ver obras donde todo el mundo es muy educado y muy complaciente con el vecino. Queremos entrar en las casas y ver qué nos pasa y dónde nos hacemos daño y cómo hace el otro para salir adelante, ¿no? Y yo creo que eso con Tennessee Williams está servido. Os quiero preguntar por unos asuntos que trata la obra. Uno de ellos lo habéis mencionado, es el de la violencia machista. Intenta desmontar un poco la romantización que se ha hecho de la violencia machista. Sin embargo, todos estos años después volvemos a escuchar violencia intrafamiliar o violencia doméstica en vez de decir las cosas por su nombre. Sí. ¿Es otra de las denuncias que hace este texto? Sí, bueno, lo pone muy evidente, lo saca muy a la luz. También yo a la hora de tener que interpretarlo y enfrentándome a esto también me doy cuenta que es algo que determinaba las relaciones
entre hombres y mujeres en los años 40, 30, 50 durante mucho tiempo, y de poco se hablaba, y existía una permisividad y una complacencia con eso. También hemos querido pensar que Stanley y Stella, que es la pareja, son marido y mujer, tienen una relación muy explosiva, muy carnal, muy visceral, ¿no? Y tanto para lo bueno como para lo malo. Entonces ellos suelen llegar a las manos a veces, pero él y ella. Sí, pero esto lo plantea Williams. O sea, es un personaje, el de Stanley, que en ciertos momentos pues se le va la mano, y su mujer lo acepta. Es algo que Blanche, cuando llega, pues no puede concebir, no puede entender. Y en ese sentido, pues sí, es cierto, es un poco es moderno. Bueno, él se acepta en el sentido que oyes frases como él siempre rompe cosas, o ves que la agrede y está embarazada, es decir, está todo en la acción. Luego cada uno que haga lo que pasa es lo que se ve. A nosotros lo que nos pasó también es que a medida que una cosa es leer, ver una película, ver una obra de teatro, leerla, cuando estás ahí, cuando entras en esas escenas, dices, ostras, hasta dices, esto lo he vivido, esto lo he visto, esto lo he presenciado en mi casa, en mis propias relaciones. Es decir, nosotras lo hemos hablado mucho, ¿no? Es curioso cómo esta obra te coloca en un lugar que conocemos, y yo creo que eso había que hacerlo tal cual. Es decir, sencillamente, si haces las escenas como están escritas, hay violencia, está servida, y viene más de una aceptación de que el mundo masculino tiene derecho a hacer más ruido, a gritar y a golpear, ¿no? Claro, y lo bueno, lo interesante de la obra también es que, como dice Natalie, lo plantea y te hace saltar las dudas, o sea, en el sentido de la lectura, el relato, o sea, la lectura moral que haces. Él moralmente ambiguo, Williams, voluntariamente, como lo es la vida y como lo son las personas. Evidentemente que eso es reprobable, pero hay veces, y habrá espectadores en algún momento, después del final de la obra, que digan, bueno, es que se han tensado mucho las cuerdas. No digo que se justifiquen, pero que justifiquemos la violencia, pero bueno, nos pone en una tesitura, en un lugar en el que nos es difícil o sea, no sé si me explico, a ver, hacer una lectura, o sea, nos es difícil justificar, o sea, no justificar lo que ha pasado, ¿sabes? Porque tensa mucho las cuerdas, pone personajes que luchan entre ellos y no consiguen llegar a ningún tipo de entente, y entonces a veces eso, la olla a presión sigue hirviendo hasta que la tapa explota, salta por los aires. Y en ese sentido dices, bueno, es que estaba hirviendo, es muy terrible lo que estoy diciendo, pero eso sucede. Pues yo por eso es interesante esta obra, porque te deja en un lugar incómodo. Esto ha pasado y todo sigue igual y no pasa nada. Bueno, como ha pasado muchos años y toda la vida, ¿no? Siempre recuerdo ver la peli y cuando he visto la obra, y desear que esa polilla, que esa Blanche salga de ahí. Y ni siquiera cuando puede salir sale, es increíble. Y hasta cuando se asoma al exterior también se siente atrapada por el exterior. No tiene dónde ir. Y da igual, pero te puedes ir. Y ella misma se lo dice a su hermana, eres joven, te puedes ir. Ni está invalidada, ni... Siempre hay una posibilidad. Hay mujeres que no se pueden ir. Te vas a la India ahora mismo o Afganistán y dile tú a la mujer de un talibán que se vaya de su casa. Pero bueno, se plantea algo ahí también, ¿no? Socialmente, ¿no? ¿Qué pasa con la que se puede ir? Y Blanche se lo dice a su hermana. Eres joven, te puedes ir, pero te has rendido, y eso no puede ser. Entonces, ahí está todo ahí planteado, ¿no? Es decir, nadie te obliga a estar aquí. Pero hay otra violencia de otro tipo, ¿no? Si Blanche fuera de un color, fuera solamente una señorita frágil que llega y se queda en una esquina y además no molesta, dirías, pues no hay conflicto. El problema es que ya va cogiendo terreno, además es violenta verbalmente, además es muy clasista y utiliza... Bueno, sabe perfectamente dónde puede hacer daño, ¿no? Y ahí está servido el ring.
que es lo interesante también, ¿no? Yo recuerdo que cada escena le puse el ring 1, asalto 1, asalto 2, asalto 3, pasa que normalmente suele ganar Stanley. Joder, aquí me gana, aquí también. En alguno gana más ella, pero es verdad que ahí, bueno, eso es lo interesante de la obra, ¿no? Pero no es una mujer amedrentada siempre. Cuando puede, y muchas veces equivocadamente, hay una cosa que les pierde, y es esto, el hablar. Todo es carnal, desgarrado y confrontado, ¿no? Entonces, desde ahí es muy difícil que se entiendan. Otro de los asuntos es la salud mental. Esto de que cuando una mujer también se permita gritar o dar un golpe, se la ha tachado siempre de loca o de histérica. Por supuesto, sí. Además, hace poco, precisamente, leía cómo Tennessee Williams describía los distintos tipos de histeria que le había regalado a la obra, precisamente porque tenía una madre con una cierta condición también, no sé cómo lo llama él, pero tanto su madre como su hermana también, que fue internada sucesivas veces. Sí, hay algo en la obra fascinante, que es cómo se estigmatiza a la mujer fracturada. Es muy fácil. Casi todo el mundo te habla de Blanche como si fuera una loca a la que hay que encerrar, y además ya desde el principio. Yo no me he ocupado de eso, pero sí es cierto que tiene brotes porque gestiona mal, tiene el sistema nervioso absolutamente disparado cuando llega allí, está en un estado de muchísima fragilidad, muy alcoholizada, lleva mucho tiempo sin dormir, es una indigente. Cuando llega es una indigente, es un cadáver vestido de lujo. Y lo que pasa es que disimula todo lo que puede, hay una reminiscencia de algo que fue de otra manera. Lo dice Estela, lo maravilloso de esta obra es como los demás hablan del que no está, en las escenas donde no estás hablan otros. Y Estela, hay un momento en que dice, si lo hubieras conocido cuando era joven, ¿no? Era una Marilyn Monroe, era fascinante, era la reina social del momento, aparecía en la prensa, tenía pretendientes, la reina de los cócteles, de las fiestas, una mujer cultísima, además luego fue profesora, pero todo aquello se esfuma. Aparece pues lo que decía Pablo, ¿no? La Segunda Guerra Mundial, las guerras, las enfermedades, lo pierde todo y viene con una mano delante literalmente y otra detrás al único sitio donde cree que la van a acoger. Y son esos momentos en la vida fascinantes de ver en el cine y en el teatro, porque todos queremos que si nos pasa algo así, ver cómo en el cine o en el teatro, ¿quién la va a salvar, no? ¿Qué pasa? Que no la salva. Eso es lo inteligente que hace Tennessee Williams, decidir no salvar al ser frágil para que lo veamos. ¿Qué pasa cuando alguien necesita ayuda y no la recibe? Es que eso también pasa, no todos en la vida tenemos. ¿Qué pasa con el que no tiene suerte? ¿Qué pasa con la que no se empodera? ¿No? Ella no tiene las herramientas. Tampoco lo hace bien. Tiene una manera de demandar tremendamente angustiosa. Stella no sabe qué hacer con su hermana, ¿no? ¿Qué haces con ese familiar que se te planta en casa y que poco a poco va ganando terreno, pero tampoco te lo pone fácil para que la ayudes y respete que tú has construido tu propia familia? Blanche acusa a su hermana de irse a buscar la vida y dejarla sola con tanta muerte y tanta enfermedad. Y la otra dice, bueno, me fui a buscarme la vida, creo que es lo mejor que podía hacer. Ya lo sé. Enseguida la interrumpe, no quiere oír hablar de cómo tú te has buscado la vida. Quizás hay también un tema, bueno, quizás no, seguro, hay un tema que lo hemos hablado mucho María y yo, ¿no? De celos que están, a la orden del día en las familias, ¿no? La hermana que se va y dice, mira, ahí os den a todos con los asuntos familiares, yo me voy a buscar la vida, conoce a un hombre del que se enamora y se construye su propio mundo, más o menos equivocado. Pero ¿quién eres tú para venir aquí a decirme que no puedo vivir con este señor? Lo he elegido yo. Entonces, en toda esa maraña de echarse en cara cosas, nos podemos ver a todos reflejados en nuestras propias familias, en nuestras propias relaciones de pareja, ¿no? En esta cosa de que la culpa la tiene siempre además el otro, ¿no? ¿Y qué pasa con lo propio? Porque también hay algo de Blanche, por ejemplo, de no responsabilizarse de su desgracia, ¿no? Tiene un apego a la desgracia, que es lo que le pasaba a Tennessee Williams, que de alguna manera se autodestruyó voluntariamente. Nos dejó un legado dramatúrgico absolutamente exquisito,
pero joder, ¿a qué precio, no? ¿A qué precio? Y yo creo que Blanche tiene mucho de ese hombre. Como me habéis comentado ya prácticamente todo, y el clasismo y la reputación y las apariencias que también menciona la obra, solo quiero abordar un último tema, y es el del envejecimiento, el del paso del tiempo, el no aceptar que uno ya no es quien fue. No sé si aquí también hay una reflexión, ¿no?, sobre el edadismo, el envejecimiento, el paso del tiempo en la obra, y si esto es también más complicado para las mujeres. Yo, desde luego, en el caso de Blanche, si hubiera hecho esta obra, que la trabajé en la escuela con 20 y poquitos, jamás hubiera entendido y no me acordaba ni siquiera de ese trozo que, curiosamente, ya en los ensayos, y la primera vez que lo leí, como que lo integré muy rápido, y dije, pues no lo toco mucho más, porque parece que hay algo que está entendido. Y es que, claro, en el momento en el que ella dice, no basta con ser delicada, también hay que ser atractiva, ¿no? Y yo no sé si voy a poder ocultar el truco por más tiempo, me estoy apagando. Porque ella misma se autoimpone que para sobrevivir tienes que seducir al fuerte, ¿no? Que los seres delicados y los seres frágiles no pueden sobrevivir si no. Es que ella viene incluso de prostituirse prácticamente en la calle, y eso tiene un tiempo. Es terrible lo que cuenta. Su hermana ni siquiera la quiere escuchar. Dice, cuando te pones así de tétrica no te escucho. Pero ella está confesando a público y claramente a su hermana que le quedan pocas cartas ya que jugar. Por eso quiere seducir a un amigo de su cuñado, a ver si se cree que es una mujer respetable y pura, y si baja la luz cada vez que queda con él a última hora de la tarde, quizás se crea que es un poquito más joven de lo que parece. Es terriblemente triste y patético, pero se puede entender que en aquella época era así, si todavía nos pasa hoy día, ¿no? Que, bueno, claro, yo estoy en una edad que es muy fácil querer ocultar. ¿Qué truco? ¿Qué truco quieres ocultar si nos vamos a morir todos? Pero desde luego, si hay un tema que no acepta ni Tennessee Williams, y por supuesto a través de Blanche lo deja clarísimo, es la muerte. Y por eso nos presenta este cadáver vestido de lujo, que es delicioso en el escenario, pero en la vida es muy peligroso jugar a esto, ¿no? Muchas gracias a los dos. A ti. Gracias. Muchas gracias. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.